Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, bienvenidos al espacio de hoy. En 1569 estaba prohibido traducir la Biblia al lenguaje del pueblo, pero el sevillano Casiodoro de Reina decidió hacerlo y arriesgó así su vida por el deseo de ver una transformación espiritual en la España que amaba. Se cumplen ahora 450 años y esa transformación sigue siendo necesaria, como vamos a ver en el reportaje que hemos preparado. Pero antes quiero invitarte a compartir tu opinión en el Facebook de Buenas Noticias TV o en el Twitter respondiendo a esta pregunta. ¿Qué aporta a tu vida la lectura de la Biblia? Pues vamos ya con nuestro reportaje de hoy. La Biblia del Oso cumple 450 años. El 14 de enero en Orense, la Comisión Filatélica del Estado presentaba un sello del que se emitirán 180.000 unidades. Un homenaje a la Reforma Protestante y a la primera traducción bíblica al castellano desde las lenguas originales impresa. Casiodoro de Reina para mí es uno de los grandes escritores de la lengua castellana, ¿no? Es decir, un traductor es un escritor, sobre todo un traductor de un mundo tan ajeno a lo culturalmente cotidiano en España. Desde el punto de vista literario, su valor es indudable porque su conocimiento del lenguaje es tremendo, porque él transmite la palabra de Dios directamente de los textos primigenios, es decir, del hebreo y del griego. Casiodoro de Reina nace en 1520 en Montemolín, en aquel tiempo dentro del Reino de Sevilla. Formado en la Universidad Hispalense, ingresa después en el monasterio de San Isidoro del Campo. Allí acepta la fe reformada y lee el Nuevo Testamento en su lengua. Sabe muy bien que desde la época medieval los reyes, los papas han repetidamente, y esto nos llevaría de Jaime I el Conquistador a Carlos V, I de España y V de Alemania, han prohibido claramente la circulación, no se podía decir la impresión porque no existía en este caso el conocimiento aquí en España, la circulación de la Biblia en castellano. En 1557 Felipe II desata la persecución hacia los protestantes en España. Casiodoro y otros 11 monjes consiguen huir. A la vez, comienza a traducir la Biblia completa. Desde entonces reside en distintos países europeos mientras avanza en esa labor. Sabemos que hay traducciones anteriores de la Biblia, por ejemplo, una prealfonsina y otra ya en época de Alfonso X el Sabio, pero ambas se traducían directamente de la Vulgata, ¿no? Y por tanto no eran tan fiables como la de Casiodoro de Reina, y vemos en eso, ¿no? Ese esmero, ese cuidado por el lenguaje, pero también por la letra exacta en la que se escribió la Biblia muchos siglos antes. Una traducción en principio debe ser siempre partiendo de la lengua original, tanto en los textos sagrados como en los textos literarios. Si se parte de la lengua original en la que está escrito el texto, no se pierde brío en la nueva versión, se le da una pátina de legitimidad, y en tercer lugar yo creo que se evitarían errores. Como la Inquisición no logra capturarlo, queman su efigie en un auto de fe en 1562. Al final, Casiodoro agiliza la impresión al usar el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas en la revisión de Juan Pérez de Pineda. Adaptará desde Santiago al Apocalipsis. Bueno, el valor literario es absolutamente increíble, ¿no? El de la Biblia, y luego la manera en la que transmite esas enseñanzas que están respetando mucho el historicismo de las palabras, el contexto en el que Dios transmite sus palabras y cómo Él lo transmite, tratando de respetar al máximo el mensaje al pueblo español. Ese desafío tan enorme hace que la lengua, en un momento de máxima creatividad, llegue, yo creo, al máximo de sus posibilidades. Es decir, traducir la Biblia al castellano es exigirle a la lengua castellana que dé todo lo más que puede dar de sí, ¿no? Así se publicarán 2.600 ejemplares en Basilea en 1569, tras 12 años de perseverancia.
En ellos, exiliado, le persigue la Iglesia Católica y recibe calumnias de protestantes. Todo mientras ejerce su trabajo secular, sufre etapas de enfermedad y otros obstáculos. Como cualquier obra de esa envergadura, requiere más finanzas de las que él disponía. Y hay un problema económico para reunir los dineros. El primer contrato que hace para que salga su Biblia, resulta que antes de que la imprima, el impresor, muere inundado de deudas y ni tiene la Biblia ni recuperan ese dinero. 2 años después, el índice de libros prohibidos condena esta Biblia en castellano. La sociedad española proseguirá su camino ajena a las escrituras en su propia lengua. A diferencia de otras naciones europeas, se pierde su influencia en la cultura y la literatura. Si hubiese estado aceptada, hubiera sido leída en los refectorios, hubiera sido leída en las comunidades, hubiera sido utilizada en la enseñanza, hubiera sido utilizada en la predicación, entonces hubiera repercutido en la oratoria, hubiera contribuido a crear ese lenguaje, a influir en la literatura como texto filtrado o directamente utilizado, y eso no ocurrió. Casiodoro de Reina tiene que dar forma en castellano a mundos que hasta ese momento no han existido. Tiene que crear registros que no existían, ¿no? Por ejemplo, el registro profético. ¿Cómo das el tono de la profecía, ¿no? El tono de la solemnidad del Génesis, ¿no? el tono de los salmos? Son registros que hasta ese momento no habían existido en la lengua castellana. En 1602, Cipriano de Valera, tras realizar una revisión, la edita de nuevo. Nace entonces la Biblia del Cántaro, más conocida hoy como Reina Valera. Entre otras aportaciones, modifica la posición de los textos deuterocanónicos. Él los pone entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso es un valor, y se aclara que no tiene la misma autoridad esos libros que los 39 que acepta el canon judío, nuestro Antiguo Testamento, y los 27 del Nuevo Testamento. Ya en el siglo XIX, el erudito evangélico Luis de Usoz y Río recupera 11.000 ejemplares de obras perseguidas en España. Entre ellos, varios originales de esta Biblia desperdigados por Europa. Esta colección se cederá a la Biblioteca Nacional en 1868. Era tal la belleza de este libro que Marcelino Menéndez Pelayo, que era un anti, por ejemplo, el protestantismo de la época, ¿no? En esa época decimonónica tan alejado del protestantismo, en cambio dijo de esta obra que era una de las mejores del siglo XVI. Luis de Usoz tenía su biblioteca, él quería rescatar a estos humanistas del XVI, devolver a España un patrimonio bibliográfico que le había sido arrebatado, y lo consigue con su propio patrimonio, Luis de Usoz y Río, y arriesgando su propia vida, porque eso estaba prohibido, ¿no? Y es un poco lo que hace Casiodoro de Reina, creer y tratar de transmitir a un riesgo de su propia vida, ¿no? que estuvo muchas veces en riesgo. En aquel último tercio del siglo XIX, el analfabetismo en España alcanza el 70% de la población. En los países protestantes, desde el inicio de la Reforma, la Biblia se utiliza para fomentar la lectura y la escritura de toda la sociedad. España no transita esa vía. Si hubiera arraigado, posiblemente el índice de lectores hubiera sido mayor en España. Y si vemos los índices de lectura del siglo XIX, nos damos cuenta, comparativamente de unos pueblos y otros, que donde hubo reforma, el índice era mayor. Entonces le privó de cultura en general, de intertextualidad, de repercusión en la oratoria y de fomento de la lectura. Le privó de aumentar ese índice, según mi criterio. Después del oasis de libertad del Sexenio Democrático, vuelven las limitaciones que acaban en la actual democracia. En ese trayecto influye en distintas artes y en autores como Unamuno, Muñoz Molina, Gabriela Mistral, Carmen Conde o Félix de Azúa. Es muy difícil destacar un libro por encima de otros, ¿no? Hay
Yo creo que por ejemplo, los libros sapienciales, ¿no? El Eclesiastés, por ejemplo, o el libro de Job, eso en la lengua española, ¿dónde hay una cosa parecida? Digo, en la poesía en español, en el pensamiento en español, ¿dónde hay una cosa parecida a la traducción del Eclesiastés? En Alemania, si preguntamos quién fue el traductor de la Biblia en alemán, yo creo que más de la mitad de los alemanes sabría decir que fue Lutero, ¿no? En España, si preguntamos quién fue el que traduce la Biblia al castellano, nadie sabría decir que fue Casiodoro de Reina, ¿no? Habría que darle un lugar, no solamente porque estamos hablando de la Biblia, sino porque se merece en las letras españolas un reconocimiento a este personaje que lo hizo tan bien. A lo largo del tiempo surgen sucesivas ediciones de la Biblia Reina Valera, también nuevas revisiones para actualizarla a la evolución de la lengua castellana. Por su parte, en los años 80, la editorial Alfaguara la incluye en su colección de clásicos universales. La Biblia del Oso es uno de los libros más desconocidos para la sociedad española y en cambio uno de los más importantes del Siglo de Oro, no solo por su gran riqueza literaria, ¿no? Es un libro que pone en la lengua castellana pues, uno de los libros más importantes de la historia, que es la Biblia, ¿no? Aunque haya sido silenciado su existencia y dificultada su distribución, la verdad es que ha estado llevando la voz de Dios a la gente más sencilla que no podía con las llamadas lenguas cultas acceder al libro de los libros. Hoy esta traducción continúa como la más utilizada en las iglesias evangélicas de habla hispana en el mundo. En torno a 4 millones se imprimen al año. En 2019, la Sociedad Bíblica de España sacará una nueva revisión. Como siempre, pondrá la palabra de Dios al alcance de todos. Hoy estamos de celebración porque 450 años son todo un hito. José Pablo, ¿qué te aporta a ti la lectura de esta traducción de la Biblia de Casiodoro de Reina? Antes de responderte, me gustaría preguntarte, ¿tú has leído esta versión de Casiodoro de Reina, de Génesis, Apocalipsis? Pues sí, la he leído entera. Sí, entera. Sí. Más de una vez. Más de una vez. Pues como tú, la verdad es que yo he leído esta versión tantas veces que tengo un especial cariño por ella. Y hay muchos textos de la Biblia que solo los recuerdo con las palabras de esta versión. Pero si tengo que destacar algo del aspecto literario, es la poesía de los salmos. Me encanta el arte que el traductor imprimió a los salmos y lo echo de menos cuando leo otras versiones, otras traducciones. Por ejemplo, el Salmo 91 dice: «El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Dios, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adaga es su verdad». La lectura de la Biblia me inspira, me motiva, me corrige, me aporta sabiduría para vivir. Lo importante no es cuántos pasajes conozco de memoria o qué datos recuerdo de los libros. Lo importante es la encarnación de ese texto en experiencias, en equilibrio, madurez, sensatez, esperanza. Han pasado 450 años y la Biblia del Oso sigue siendo un libro de actualidad, capaz de transformar el corazón del ser humano. ¿Sabes cuál es el mejor homenaje que puedes hacerle hoy? Cógela y léela. Así es, no nos cansamos de animaros a leer la Biblia y si quieres empezar, pues puedes hacerlo por esta porción, la carta de Pablo a los romanos. Llámanos al teléfono 917434400 y te lo haremos llegar gratis gracias a la labor de las iglesias evangélicas. El teléfono, apunta, es el 917434400. Y si formas parte del Club de Amigos, vamos a sortear este libro titulado Fuertes y Débiles, de Andy Crouch, un libro que nos llega gracias a la gentileza de la editorial Andamio. Necesitamos amigos que se unan a nuestro club para seguir regalando la Biblia y ofrecer ayuda espiritual a todos los que nos la solicitáis. Entra en nuestra web o llámanos o bien mándanos un WhatsApp y te explicaremos en qué consiste. Gracias por tu atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.